Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a la primera clase del mes de octubre y ya representa el cuarto bloque, ya para cerrar el, el semestre. Ustedes dirán, pero tan luego, pero sí, tan luego ya vamos llegando. Hay algunas actividades que están pendientes y que las tenemos que realizar. Igual, también tenemos que ver cómo está la situación del proyecto de extensión, proyecto de investigación, igual la presentación de su portafolio, ya lo tienen que estar trabajando, si no lo han estado haciendo, empiecen a hacerlo. Y así pues hay varias actividades que ya deberían de estar haciéndolas. ¿Para qué? Para que no se atrasen en la entrega. Entonces, yo espero que realmente estemos en sintonía, estemos realizando lo que tenemos que realizar y pues lo que no se ha podido hacer, nos comunicamos, para eso tenemos el grupo de chat, si alguien tiene algún inconveniente, alguna tarea no entregada, alguna tarea no realizada, pues nos ponemos de acuerdo. Yo creo que una de las cosas importantes que debemos entender nosotros, tanto estudiantes como docentes, es la buena comunicación entre estudiante y docente, que aprendamos a comunicarnos. ¿En qué momento se debe dar la comunicación? Pues cuando hay algún tipo de problema. Por ejemplo, hace un rato un estudiante me escribe y me dice, disculpe licenciado, no me pude conectar por esto y por lo otro. Pues yo le di respuesta. Todos estamos expuestos a cualquier eventualidad, todos. Pero el saber comunicarlo, yo creo que eso es importante, saberlo comunicar, decir, pero eso sí, recuerden ustedes, la honestidad es muy importante. Es muy importante. Y ahorita viene a colación este tema. Cuando yo estaba trabajando en un colegio, un estudiante no llegó, mandaron un permiso, dijeron que tenía alta fiebre, que estaba muy enfermo y que por lo tanto no asistía. A la hora de recreo yo pedí permiso en el establecimiento educativo porque fui a hacer una diligencia. Saliendo yo del establecimiento educativo, cuando vi que pasó una persona en moto, yo me quedé viendo, dije, este lo conozco, y como yo andaba en moto, pues traté de seguirlo lo más cerca que pude, y resulta que esa persona pues se fue a meter a una tienda, y yo ahí estuve cerca, no cerquita, pero más o menos viendo, y resulta que la persona no estaba enferma. Entonces yo creo que no debemos de jugar de esa manera. Si uno está enfermo, pues debe decir con toda, y si puede dar evidencia, pues también, verá, mire, estoy enfermo, o mire, estoy en el ICSA, aquí están las evidencias. Ser honesto en lo poco, eso es lo más importante. Entonces, esa comunicación es buena cuando existe la honestidad por parte de tanto de estudiantes como del docente también, ¿verdad? Porque yo les dije a ustedes, miren, jóvenes, se me quemó la computadora, no puedo tal cosa, ahorita tengo equipo nuevo, no lo conozco. Si estoy siendo muy sincero, no es porque yo no quiera hacer las cosas, sino que hay cosas que se escapan de las manos de uno y uno no va a ser sabio para decir, me va a pasar tal cosa. No, sino que en el momento sucede y uno tiene que ver de qué manera sale adelante. Pero la comunicación es sumamente importante. Muy bien. Entonces voy a compartirles pantalla para empezar la clase del día de hoy. Recuerden, nuestro tema ahorita se llama educación. Como para decir, ¿qué es educar? ¿Por qué tenemos que educar? ¿En dónde surge la importancia de la educación? Esos son los puntos que tenemos que tratar. ¿Qué entiendo yo por educación? ¿Será que educación es solamente transmisión de conocimientos? ¿Creen ustedes que a eso se limita la educación? Solo transmitir conocimiento. Usted tiene un conocimiento, se lo transmite a los estudiantes y los estudiantes aprenden. Con eso usted está educando. ¿Será que a eso se reduce la educación? ¿Qué es educación cuando hablamos que es transformación? ¿Qué es eso? Escucho comentarios. Sí, Yasmín. Diga, Yasmín.
O Lidia. ¿Sí me escucha, Lidia? Sí, Carlita. yo pienso que educación no Melissa. solo es de obtener conocimientos académicos, sino que educación influye mucho en lo que es la formación del ser humano, ¿verdad? Y bien se dice de que la educación viene desde casa. Ujú. Desde casa y se debe prolongar ¿dónde? En la escuela. A donde quiera que uno vaya, A pienso donde yo. quiera, donde quiera. Por En eso la es que sociedad. en la sociedad, Exacto. sea en el establecimiento educativo, sea en la terminal, sea en la En iglesia, cualquier lugar sea en donde uno esté. cualquier, una persona educada debe manifestar su educación en cualquier ámbito donde se encuentra. Y eso es lo que muchas veces no hemos logrado. ¿Por qué? El estudiante en el establecimiento educativo, a través de las imposiciones de la disciplina, muchas veces es de una manera, pero cuando sale a la calle es de otra. O, digamos, en el hogar. En el hogar, por la rigidez de papá y mamá, pues actúan de una manera, pero solo salen a la calle y actúan de otra manera. Si no, vean ustedes la gran confusión que hay. Estudiantes que en el hogar actúan de una manera, en el establecimiento educativo actúan de otra manera. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con la educación? ¿Por qué es de una forma y en otro lugar es de otra forma? Porque el que es educado, chicos, el que es educado, es educado. Y el que aparenta una educación, pues sí, solamente anda buscando los diferentes escenarios para actuar de una manera diferente. Pero ese es el gran reto de la educación, que realmente usted en el hogar eduque como eduque para que la persona a la hora de salir a la sociedad siga llevando esta educación. Eso es lo que muchas veces no hacemos. O si no, vea usted en el establecimiento educativo, el profe de matemática enseña a sumar y a restar, pero cuando él ya está en una tienda, no sabe cómo hacer, cómo sumar y restar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa educación que no es pareja? ¿Por qué? Porque usted como docente se preocupa porque ese contenido sea aprendido y aplicado. Pero es una de las cosas que son diferentes. Una cosa es enseñar el conocimiento y otra cosa es aplicar el conocimiento. Y yo creo que ya les conté de esta anécdota de aquel fulano que se graduó de mecánico y sin embargo no sabía de motores. Se graduó de mecánico y no trabaja como mecánico. Se graduó de mecánica automotriz y él no, pues. Entonces uno dice, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está esa transformación que dice la educación? Porque transformar es ir de un lugar a otro, ir de algo que yo no sabía y que ahora ya lo sé. Eso es transformar. Y esa transformación es lo que regularmente no se da en nuestra vida. Muchas veces los docentes solamente nos limitamos a enseñar, enseñar, enseñar y muchas veces evaluamos. Y les aseguro que la evaluación muchas veces no es el reflejo de lo que enseñamos. Y este es el gran problema de la educación. Porque nosotros debemos enseñar, pero al mismo tiempo preocuparnos que esa enseñanza se pueda aplicar. Porque si no se aplica, dicen los grandes pedagogos, contenido que no es aplicado, no es aprendido. ¿Ya? Bueno, vamos a darle aquí entrada a alguien más que aquí estamos. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla para que miremos ahora por qué tenemos que educar. ¿De dónde viene la fuente que decimos hay que educar? Pero ¿por qué hay que educar? ¿Por qué hay que educar? ¿Por qué tengo que educar? Porque hay algunos pensadores que no apoyan la educación, como por ejemplo Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, en su libro La Eloísa, él mismo indica, el hombre, el ser humano no necesita ser educado. Él se educa por sí mismo. Él se educa por su propia cuenta. Él no necesita que alguien le enseñe a cómo hacer la A, cómo hacer la. Él lo va aprendiendo. Por lo tanto, si él quiere estudiar,
que se meta a estudiar, pero que sea por iniciativa propia, pero que los papás obliguemos a alguien para que aprenda, eso no está correcto. Pero ya sabemos que en la sociedad tenemos que inducir a los niños a que aprendan a hacer algo. El ser humano tiene una época de aprendizaje. Muchos dicen, todo el tiempo es para aprender. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay algunas cosas que no, si no las aprende de pequeño, de grande, difícil las va a aprender. Y les pongo un ejemplo de mi señor padre, que Dios lo tenga en su santa gloria. Él en toda su vida de infancia, en toda su vida de adolescente, en toda su vida de juventud, y ya un poquito ya a la adultez, que no digo vejez, a la adultez, él no aprendió a manejar bicicleta. Cuando lo quiso hacer ya casi a sus 60 años, 60 y algo de años, dijo, yo quiero aprender a manejar bicicleta porque quiero ir a vender pan en bicicleta. Y entonces empezamos a luchar por ver que él aprendiera a manejar bicicleta. Tardamos casi 6 meses y el bendito Señor no aprendió a manejar bicicleta. No pudo cumplir su sueño de ir a vender pan en bicicleta porque él nunca aprendió a manejar bicicleta. Cuando yo le pregunté a alguien por qué es que mi papá no aprendía a manejar bicicleta, me dijo porque a él ya se le pasó la etapa de aprendizaje psicomotor. Entonces, chicos, hay un espacio en donde tenemos que aprender. Y por eso es importante que a los niños, mejor si se les da educación preescolar, mejor si se les da educación en la preprimaria, para que ellos vayan practicando ¿cómo se llama? Algo así como fino, cosas finas, tienen que ir aprendiendo. Lo grueso, lo fino, lo mediano, ellos van a ir aprendiendo. Y luego ya pasan a la primaria donde tienen que ir aprendiendo los trazos de las letras. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, no es cierto que el ser humano no necesite de educación. Sí necesita de educación. Ahora veamos por qué tiene que ser educado. ¿Por qué se le tiene que educar? Y es aquí donde nos toca la clase del día de hoy. Comparto acá y aquí tenemos. Hoy nos toca el tema principios de la educación. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Don Roy. Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Entonces decimos acá, principio de la educación. ¿Qué es un principio? Es lo que hace referencia a la base, que se fundamenta la acción de educar. Cuando decimos principios es de dónde surge la acción de educar. Y la pedagogía nos presenta 7 principios. Está en la Ley de Educación Nacional. Ahí están los 7 principios. Y dice que la educación es un derecho inherente. ¿Qué significa la palabra inherente? Escucho. ¿Qué es inherencia? Sí, escucho. ¿Qué es inherencia? Es la unión de cosas inseparables. Unión de cosas inseparables. ¿Algo más? ¿Qué es inherencia? Dice un derecho inherente. La palabra inherencia significa propio de. Cuando hablamos de la persona humana, hablamos de derecho. Cuando hablamos de persona humana, tenemos que hablar de educación, porque es propio de él. Por eso dice que la educación es un derecho inherente a la persona humana. Persona humana debe ser educada. Educación va hacia la persona humana. Pero lo más triste y doloroso es lo que viene a continuación y una obligación del Estado.
Pregúntese usted, ¿el Estado está cumpliendo con su obligación de educar? Si eso fuera cierto, no fueran necesarias las protestas de los educadores y de los educandos y de los padres de familia. Todos en Guatemala convergen que la educación está por los suelos. ¿Por qué? Porque las autoridades no le apuestan a la educación, no invierten en educación. Ahorita se está pidiendo más aumento al presupuesto de educación. Sin embargo, todos los años se da el aumento y todos los años seguimos en igual. Seguimos sin lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Porque las autoridades de turno no se preocupan por mejorar la educación. Mejorar la educación implica una integración. Porque hay gente que puede decir, vamos a mejorar la educación. Hoy sí, solo escuelas nuevas para todo el país. Pero ¿será que las escuelas nuevas mejoran la educación? Ahora, no sé si ustedes vieron la noticia, no sé si Don Roy vio la noticia, acaban de publicar el día de ayer, o yo creo que fue antes, que la ministra acaba de decir que ahora va a haber textos no solo para primaria, no solo para preprimaria, sino que ahora va a haber texto hasta para nivel medio. Yo no digo que no, excelente, Sí, excelente, aplausos. Pero, don Roy, ¿usted trabaja en educación, don Roy? sí, Lick. Sí. Va, ¿qué pasa, don Roy? ¿Qué pasa si usted planifica? Digamos que usted es un docente muy aplicado y que usted en noviembre y diciembre se dedica a planificar sus clases para el siguiente ciclo escolar, ¿verdad? Muy bien. Va, tal vez no. Digamos que usted en enero usted comienza a planificar sus clases. Y de pronto aparecen los textos que usted va a utilizar en octubre de ese año, del año 2023 o del año siguiente. Y no es cuento. ¿No cree usted que es ahí donde uno dice, ¿cómo podemos mejorar la educación? Si yo estoy planificando una cosa y los textos van por otro lado. Si ahí donde no funciona. O sea, no es tanto ofrecer, sino que hay que hacer. Y es lo que nos ha hecho falta. Muy bien, entonces dice acá el principio número 1. El principio número 1 dice un derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado. El Estado está obligado. Por lo tanto, si nosotros pedimos mejoras en educación, no estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo que el Estado cumpla con su obligación. Porque ese es el problema, que como son los que llevan la batuta a la educación, ellos no hacen lo que tienen que hacer, y como no hacen lo que tienen que hacer, simple, la educación no mejora. Entonces, los que estamos en educación, estamos obligados moralmente a decirle al que tiene que dirigir la educación, señores, disculpen, pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Pero cuando no tenemos conciencia los docentes tampoco de que tenemos derecho a exigir mejoras en la educación, pues hacen lo que sucede, ¿verdad? La gente no apoya, los mismos compañeros no apoyan. Y por eso es que no funciona. Porque si todos apoyáramos, les aseguro, recuerden que es la democracia, el gobierno del pueblo. Y aquí no se da la democracia. ¿Por qué? Porque un grupo minoritario es el que está gobernando y dice que eso es con que yo dé mi voto para que la otra persona quede en el poder y desde allá me mande, eso es democracia. Disculpe, pero eso no es democracia. Democracia es el poder del pueblo, por el pueblo mismo. Muy bien. Dice principio número 2, el respeto a la dignidad de la persona humana. Cuando usted no le da a alguien lo que tiene que darle, le está atropellando su dignidad de persona humana. Y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Imagínese usted, por eso es que hay que educar, porque hay que respetar la dignidad de la persona humana. Cuando usted no le da educación a la persona humana, le está atropellando.
Y por eso es de que una persona educada fácilmente exige sus derechos, porque está educada. Y por eso es que a muchos gobiernos no les interesa educar, porque saben que una persona educada no se queda con la boca callada. Una persona educada exige sus derechos. Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. ¿Qué pasa si el día de mañana no hay estudiantes? ¿A quién tenemos que darles clases nosotros? Pues a nadie. Por eso es que tenemos que educar. ¿Por qué? Porque el educando es el educando es el centro del proceso educativo. Veamos el número 4. La educación está orientada al desarrollo. Eso a mí como que me da pena, porque dice que la educación está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano. Imagínense ustedes. Qué grandes palabras. A través de un proceso permanente, gradual y progresivo. Por eso es que tenemos que educar. Ahora la pregunta es, ¿yo solo tengo que educar de enero a octubre? Aquí dice permanente. Aquí dice gradual. Aquí dice progresivo. La educación debe ser un instrumento que coadyuve. ¿Qué significa la palabra coadyuvar? Que mete el hombro, que debe meter el hombro en la conformación de una sociedad justa y democrática. Lo está haciendo la educación. Número 6. La educación se define y se realiza en un entorno multilingüe. Guatemala es el único país a nivel mundial con 25 idiomas reconocidos con acuerdos gubernativos. Somos multiétnicos, tenemos muchas etnias, 4 específicamente reconocidos, y ahí entre los 4 tienen otros subgrupos, y pluricultural porque tenemos muchas culturas y somos un país pequeño. Sin embargo, hay riqueza en cultura. Lamentablemente, yo creo que ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta de lo que tenemos. El número 7 es un proceso científico. La educación debe ser un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y transformador. Belleza, ¿verdad? Bonito se oye. Muy bien, escucho comentarios. Escucho comentarios. ¿Están ahí o ya se fueron? Aló. Aló. Sí, Lick, ¿Qué dice don Roy? pues sinceramente la educación se refleja en cada departamento, Lick. Ujú. ¿Por qué le digo en cada departamento o en cada municipio o en cada comunidad? Porque fíjese de que si yo voy a de Colomba, la gente allá saluda. Buenos días, buenos días. Y siempre, cualquier persona que usted encuentra en la calle, ¿verdad? Y usted va a la ciudad de Retauleu, hay quienes que no saludan. Y a veces uno saluda y pasan rápido, ¿verdad? Entonces, la educación se refleja en diferentes clases de sociedades, pero también es una enseñanza-aprendizaje constantemente en los diferentes lugares, ¿verdad?, del país. Yo pienso de que debemos de aceptar la educación. La educación no pelea con nadie. Ujú. Si yo lo encuentro correcto, ¿verdad? Ujú. Y si usted
quiere decir que usted está peleando conmigo. No conmigo, sino con la educación. Uno debe de dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Y eso uno debe de llevar a la... Sí, la verdad es que es bastante, sí, es bastante difícil encuadrar la educación. Es bastante, pero realmente se logra ver muchas veces en la forma de cómo se enfrenta un problema. Si usted enfrenta un problema racionalmente, si usted enfrenta un problema de manera tranquila, demuestra su educación. Pero si usted enfrenta un problema de manera agresiva, insultando a las personas, pues la verdad es que ahí demuestra que no es una persona educada. ¿Ya? Y eso sucede en nuestra vida. En nuestra vida es un constante devenir de problemas. El cómo vayamos a enfrentar ese problema es lo que demuestra nuestra educación. Por eso es que en nuestro proceso educativo debemos buscar la manera de cómo enseñarle al estudiante que aprenda a solucionar sus problemas, no a complicar sus problemas. ¿Se recuerdan ustedes de aquella alegoría que yo les comuniqué cuando les di a conocer la palabra comprensión y extensión? O sea, la palabra comprensión. ¿Cómo es que debo comprender las cosas? Imagínense aquel fulano, ¿quiénes fueron? ¿Dónde están? Allá están. Saca una pistola y dispara y mata a los que agredieron a la persona. Dice uno, ¿con eso solucionó el problema? No, con eso empeoró el problema. Entonces, muchas veces, en lugar de mejorar el problema, en lugar de buscarle soluciones,